Hola a todos y a todas las oyentes de Radio Iscagua. Este programa es un resumen del encuentro realizado el 11 de abril de 2019 entre el Club de Lectura de Liz Punta Gorda y el autor del libro Historia Ilustrada del Mundo, publicado en 2017 por la editorial Pretextos, del autor palmero Anelio Rodríguez Concepción, y que podréis disfrutar en la 91.0 y en nuestro canal de YouTube. Sin más, damos comienzo al encuentro. Que lo disfrutéis. Bueno, pues empezamos entonces, pues vamos a... Bueno, pues yo en primer lugar quiero dar las gracias a Anelio porque haya hecho el esfuerzo de venir, de cruzar la cumbre para encontrarse con este grupo de lectores. Y bueno, las presentaciones de Anelio sobre ya lo tuvimos hace años en el instituto para hablar de la bola de Caperucita y con los chicos sobre La Habana y otros cuentos. Y hoy pues para hablar de este libro que si tuviera que presentar a Anelio, diría que mejor que presentación que esta, ¿no? Un libro que es para compartir, para regalar. Yo no sé las veces que me he cansado ya de recomendar este libro y no he encontrado a nadie que me haya dicho que no haya salido conmovido por las historias que se cuentan aquí, ¿no? Y este eres tú mismo, no solo en los temas, en cómo abordas esos temas, sino en la exquisita prosa que manejas, ¿no? Esto es, yo creo que la impresión que nos hemos llevado todos con este libro. Ahora tendremos ocasión de que ustedes sean los que participen y hablen, pero para mí es un libro, o sea, como, sobre todo, vamos a empezar por el lenguaje, yo por empezar y apuntar algo, ¿no? El lenguaje, para mí, cómo mezclas esa trabajada sencillez, esa trabajada naturalidad que hace, y cómo va hilando, cómo va enhebrando los términos del habla coloquial, los términos canarios que no chirrían para nada en medio de un lenguaje formal y culto, ¿no? Porque hay un bagaje cultural y demás ahí en todo, en su forma de escribir, impresionante, ¿no? Pero cómo esas dos cosas se engarzan de una manera que el logro del lenguaje para mí es una joya dentro de la literatura que he leído recientemente y de la literatura canaria solo, sino a nivel nacional. Es un libro que conmueve para mí. Y luego ya entraremos a hablar de las historias, que cada historia por sí misma es un mundo. Sí, cada historia te va llamando a la otra y quieres seguir la otra, y te lees el libro de una... Yo disfruté de la lectura, me vas leyendo cada personaje que sabes que fue un personaje real, ¿no? Y que a veces te va contando la historia de tu familia, pero a la vez la historia de cualquier familia. Te la puedes extrapolar a... Yo disfruté de la lectura. Eso iba a decir, porque este título, porque yo cuando lo primero que vi dije, ay, ¿de qué va a escribir? La historia del mundo. Y después lo centras en la palabra. Porque yo creo que las historias pequeñas se cifran a grandes historias. Las historias familiares son universales. Los vínculos familiares, los padres, los abuelos, los tíos, los sobrinos, todo eso es algo muy universal. Pero yo nunca pensé que este libro, que estuvo unos años guardado en una gaveta, yo nunca pensé que fuera a buscar tanto, porque pensaba que las claves eran demasiado locales y no me atrevía a publicarlo. Aparte que me daba miedo también por la reacción de los familiares, porque hay alguna que otra historia que se pueden molestar, no sé, por lo que cuento. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Hay un par de historias que antes de mandarlo a la editorial, se los pasé a los familiares directos. Mira, a ti te va a molestar que esto aparezca en un libro. Y en los dos casos me dijeron que adelante. Después, a posteriori, por donde menos me lo esperaba, se molestó una prima de mi madre por cómo
describía a su padre, pero lo que pasa es que el padre era así, que todo el mundo le ha dicho, pues que tu padre era así, no lo ofende, te dice cómo era. Sí. Y la mayor sorpresa ha sido el ver lo mucho que ha gustado el libro fuera de La Palma, en la península. Ha gustado mucho, se ha vendido un montón el libro, lo que nunca pensé, nunca. Pero bueno, son carambolas de la vida, porque yo creo que todo está interconectado. Hay un japonés que se llama Kaku, que habla de la teoría de las cuerdas, que dice que todo está interconectado. Yo creo que sin leer el libro de Kaku, yo ya lo tenía claro. Hay una extraña conexión entre todo. Y es un poco mágico, que el mundo es inexplicable. El mundo es más pequeño de lo que nosotros queremos en un principio, y luego en otras cosas es más grande de lo que queremos. Pero en este caso es más pequeño de lo que queremos. En la península ha gustado mucho, mucho, y yo creo que Ricardo ha dado un poco con las claves, que la trampa de este libro está en que no solo son las historias, sino en el lenguaje, en el tratamiento del lenguaje. Yo me planteé desde el principio que cada texto, yo me planteé el siguiente reto: hacer un álbum familiar, como el que ojea un álbum familiar, solo que además de fotos hay textos. Por supuesto, el texto tenía que ser más importante que la foto, tenía que ser más potente incluso que la foto. Y entonces me planteé que cada texto, el reto estaba en escribir un texto breve, pero no demasiado breve, de manera que el que lo empiece a leer no puede parar hasta acabarlo de leer, cada texto. Entonces me propuse que no hubiera punto y aparte, sino como mucho punto y seguido. Pero claro, eso lleva un trabajo de mucha paciencia. Es como el que va, ustedes cuando van arriba al telar de las hilanderas del Museo de la Seda en El Paso, es un trabajo pues, muy laborioso y muy paciente. Entonces, ese libro se tardó en escribir unos cuantos años, porque había que estar hilando fino para conseguir que una frase llevara a otra. Hay como una hilazón en la escritura. Sí. Ese estilo no es el de Saramago también, el que usa Saramago también. No lo sé. En sus libros. En algún libro posible. Y relatos más extensos de los que yo he leído. Bueno, he leído bastante de él, y relatos bastante extensos de la historia, ¿no? Y corre, yo creo que el riesgo a veces de caer en cierta monotonía o por el excesivo descriptivismo, ¿no? Describe demasiado los hechos, el entorno, el envoltorio de la situación en la que se encuentra, y cabría la posibilidad de que cayera en ese riesgo. No sé, en este caso no es tal, porque las historias son relativamente más breves que las que va contando él. Que no se notan las costuras entre una frase y otra. O sea, yo la primera sensación que tuve cuando, en el mismo día de la presentación, compré el libro antes de empezar, me senté y mientras esperaba, que se demoró unos minutos el comienzo, empecé y ya me había devorado las dos primeras historias. Y ese trabajo que decía de que se consigue una naturalidad, yo le decía a Nelio que recuerda a la oralidad, pero esto, como él mismo me decía, yo no soy un escritor, un narrador oral, o sea, un narrador que es muy buen contador de historias, pero que aquí no es narración oral, pero está la oralidad ahí, ¿no? Y está engarzada con todo lo demás de una manera tan sutil y tan fina que no se nota esas costuras. Te arrastra, la lectura te arrastra, te lees las historias como... Y aparte, la profundidad en la descripción de los personajes, o sea, que los personajes tienen... Cómo penetra en cómo es cada personaje, en la forma de ser de cada personaje, con unas pinceladas que te... Bueno, yo tengo algunos señalados ahí porque son... Que sí, que yo, aparte de esas apreciaciones tuyas, a mí me atrapó la historia desde la primera hasta la última. Yo hace tiempo que me lo leí porque esto lo hemos pospuesto, ¿no? Y ayer yo me lo volví a releer.
Y no sé, y aquí hay personajes que a mí me hubiese encantado haber conocido. O sea, que son, y además hay cosas en las que me reconozco que mi familia también me dio toda la historia. Es decir, que a lo mejor todos nosotros tenemos personajes parecidos a lo que tú describes aquí, a tu familia, que tienes una gran familia. Seguramente nosotros también tendremos una gran familia, pero si nos pusiéramos a indagar, a investigar, sacaríamos también un montón de cosas interesantes. Y aquí, yo también tengo cosas aquí que yo no sabía, como que Churchill había estado en La Palma. No lo sabía, yo no lo sabía. Sí. Y lo volví a leer otra vez. Ay, es que lo volví a leer otra vez. Y luego tienes aquí el tío Chimín, me parece. Sí. Que a mí vamos, para mí fue... Para mí ella me hubiese gustado haber estado en Resistencia, en Francia, como estuvo él. Para mí este es el preferido para mí. Ese era un personaje. Tuvo que haber sido un personaje. Sí. Todos son personajes. Todos son personajes, pero a mí, si yo tengo que elegir alguno, elijo este. Manolo Chimí, yo era un niño y claro, yo nací en el 63 y estamos hablando del año 71, por ahí, 72, sabía Franco estaba vivo, pero él estaba en un limbo en todos los sentidos. Que todo el mundo sabía que era comunista, que había vivido fuera, que era este hombre que vivió una vida de novela. Y sin embargo, mi abuelo Pancho lo protegió y le dio trabajo, pero claro, era un trabajo ilegal, era un trabajo, lo puso a trabajar. Mi abuelo Pancho tenía una fábrica de puros, que eso es decisivo en mi vocación de escritor. Sin lugar a dudas, porque yo me crié en la fábrica de puros y allí estaba todo el mundo todo el día contando cosas. No voy a decir que historia, sí, historia, una más novelesca y otras más ramplonas, pero me crié en ese ambiente y Manolo Chimí, lo tenían aislado en la parte alta de la casa de mi abuelo. Y era un personaje para mí completamente misterioso. Y yo iba a verlo y un hombre silencioso porque estaba sordo, oía muy mal. Yo le hablaba y él, Y era un hombre que no tenía canas, pero no se tenía pelo. Parecía más joven de lo que era. Y era un hombre con una planta alto, muy elegante, tenía una elegancia natural. Y un saber estar, y un saber escuchar, y un saber hablar. Y a mí aquel hombre siempre desde pequeño yo le decía a mi padre, pero ¿por qué Manolo no está en la fábrica? Entonces mi padre me decía, bueno, ya te explicaré con más calma, es una larga historia. Y luego ya después se quedó en La Palma, porque la gente pensaba que se iba a volver a Francia. Sí. Todos tienen historia. Y ustedes se ponen a escarbar y cualquier personaje de su familia y todos tienen una historia literaria. Pero que investigación o recuperación de tus recuerdos de la infancia, porque yo, por ejemplo, la que destacaría, la parte lingüística, pues la dejo para los especialistas. Yo lo que destacaría del libro es la recuperación de esos recuerdos, de esas historias. Son cuestiones, antes mencionaba aquí, familiares, una historia de tu antepasado, de tu gente más cercana. Pero ¿cómo recuperas eso? ¿Porque lo investigas o porque lo vas recogiendo los recuerdos, o ambas cosas, vas recogiendo los recuerdos y vas preguntando, Investigué en algunas cosas. Por ejemplo, de Manolo Chimí, yo sabía que a él lo habían mandado en un tren de estos a un campo de concentración y yo creía que había entrado a un campo de concentración y que se había escapado de allí, pero no. Fui a hablar con el hijo que vive, que se parece mucho a este hombre, se llama Nino. Dice, no, papá no llegó a ir a Mauthausen porque en la frontera con Suiza lo zumbaron porque se le habían infectado los tobillos. Entonces ellos tenían miedo, claro, ellos querían que llegaran sanos a los campos de concentración porque lo iban a convertir en esclavos. Y los nazis lo tenían claro, si había alguna enfermedad tal, lo soltaban. Entonces lo cuidaron unas monjas en Suiza y luego ya cuando él se sanó, se fue. Ella no se opuso, se fue.
y fue caminando hasta volvió a Francia, y entonces es cuando ella estuvo con los de la Resistencia. En fin, son historias. Yo sí me recordaba que él me contó una vez que él tenía un amigo que había escapado y yo creía que era él, porque claro, son historias que yo oigo con 6, 7 años y las mantengo aquí y no era él. Me lo explicó el hijo, dice, no, ese era un amigo de él, pero yo pensaba que yo lo tenía en la memoria como que había sido él, que había escapado de un campo de concentración vestido de mujer, con un carromato lleno de cántaras de leche, unos campesinos que vivían fuera del campo, llegaba con un carromato, vaciaban las cántaras, cogían la vasija y tal, y uno de ellos se escapó vestido de mujer, con una peluca. Y a mí aquí no me pareció una cosa de las novelas que yo leía de niño, de Salgari, de novelas de Rafael Sabatín, novelas de aventuras, ¿no? Pero bueno, es que la vida es así. Y hay otros personajes con los que investigué un poquitito, cuestiones muy, muy puntuales, detallitos y tal. Pero todo es real. Yo me puse un par de premisas. La primera era que los textos no fueran muy largos y que se tuvieran que leer de un tirón, cada uno. Esa es la premisa número 2. La segunda, que todo lo que contara fuera verdad, no inventar. Lo que pasa es que cuando uno está con la memoria, es inevitable que tú adornes un poco las cosas y las puedes exagerar, las puedes modificar, pero nunca, si modifiqué algo, nunca fue intencionado. Y a veces no me gusta la verdad, sencillamente porque no estaba bien informado o porque yo tenía una idea que no era exacta. Por ejemplo, mi abuelo, Amelio, que era un aventurero, que yo cuento que eso lo decía mi padre, mi abuelo Amelio llega a vivir la época de Colón, él se había alistado con Colón para allá, porque era así. Entonces, yo estaba convencido que él se había venido cuando ya la Segunda República estaba bien asentada, él se viene para acá. Y yo creía que era porque él era un hombre de ideas republicanas, de ideas izquierdosas. Él fue uno de los fundadores del PSOE en el norte de La Palma, en Los Sauces, y que por eso fue a la cárcel y lo condenaron a muerte. Lo que pasa es que el hombre que era incapaz de matar una mosca, y Franco en el año 42 firmó una especie de amnistía para cientos de miles entre otras cosas porque no lo podía mantener en la cárcel. Se vaya y salió libre. Y mi abuelo, yo estaba convencido que había venido por ese tema, por sus ideas políticas. Cuando se publicó el libro, una prima mía me llamó y mira aquí que te tengo que decir una cosa. ¿Tú sabes por qué vinieron abuelos y abuelas? No fue por su idea republicana ni nada de eso, sino abuelo empezó a tontear con una prima de abuela, allá en La Habana. Y entonces abuela le dijo, nos vamos para La Palma. Pero ¿cómo? ¿Pero qué tal? No, nos vamos para La Palma. Pues mi abuela, lo cuento también que esta señora aquí era muy tímida, muy callada, pero era una mujer con un carácter, no era un carácter fuerte en el sentido de dar gritos y eso no. Ella nunca hacía aspavientos ni levantaba la voz, nunca. Hablaba con un hilo de voz, pero era una persona que tenía un gran carácter. Y mi abuelo era todo lo contrario, él era un hombre muy expansivo, era zapatero remendón, le gustaba hablar y contar historias en la zapatería. A mí después del libro me ha venido mucha gente de Los Sauces, porque cuando ellos regresan de Cuba, él pregunta, tenía en aquel momento 6 hijos, creo, y pregunta, miren, no, tenía menos, tenía 4 o 5, pero luego llegó a tener 10. Uno de ellos se murió siendo recién nacido un poco
al poco de llevárselo preso, mi abuela está embarazada, nació el niño, pilló una gripe y se murió. Papá siempre decía que fue el día más triste de su vida, fue una cosa espantosa. Bueno, pues él llegó, se baja en el muelle y dice, ¿dónde hace falta un zapatero aquí? Preguntó en el muelle a alguien. Digo, creo que para arriba, para el norte no hay zapatero. Según me enteré el otro día, está viniendo gente aquí para arreglar los zapatos. Entonces se fue a Barlovento y pasó de La Habana, que era una ciudad muy señor, a Barlovento, que era la Edad Media. Ese era mi abuelo, pero resulta que no vino por sus ideas, sino vino por un asunto tan delicado como eso. Ah, y otra cosa que me propuse, ya acabo de es otra premisa. Los personajes yo no podía idealizarlos, y porque entonces eso es una hagiografía. La vida es un santo. Las personas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí, claro. Me propuse contar lo bueno y lo malo, pero sin ser hiriente. Se puede hablar de lo malo de una persona sin llegar a ser hiriente. Y ese es uno de los atractivos del libro. Por eso te dice que los personajes me resultan cercanos, y por eso. A mí no son planos, no son planos. A mí me pasó con Monse que releí el libro otra vez y le comenté a Ricardo que me gustó más en la segunda lectura que en la primera. El libro gana en la segunda lectura y en la tercera. Hay gente que lo ha releído y me lo comenta. Aquí en Santa Cruz de la Palma, pero también gente de la península, amigos de la península, dice que lo he leído. Y además... Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Tienes sitio por ahí? Sí. Y uno de los elementos que me atrae, ¿no? Que creo que nos identifica con el libro, ¿no? Aparte de lo que se ha dicho de las historias, que pueden ser a lo mejor de cualquiera de nosotros o muy parecidas, ¿no? Uno de los elementos que me identifica pues es el lenguaje, ¿no? Y creo que tú les dices palmerismo, que a mí también me ha sido un poco curioso, porque yo también suelo decir palmerismo, porque tal. Entonces, pues en la lectura pues ves términos que a mí me han recordado pues 10, 20 años atrás, porque ya uno tiene una edad. Entonces te lo quería preguntar, si, porque a mí da la sensación de que los utilizas a propósito, palabras y términos y expresiones que se utilizaban pues en nuestro entorno, y a veces no es así tanto porque uno piensa que son localismos o palmerismos, y después resulta que son más abiertas o lo que fuera, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, yo que te digo, acoquinar, ¿no? Se vio acoquinado por no sé qué, o otra expresión que utilizas sí, una mujer que rompe y rasga, ¿no? Son términos... No son propios de La Palma. Sí. Entonces, propio de La Palma hay algunas palabras como tanchel. Se lo voy a decir a mi madre siempre, el fundamento, y yo empleo la palabra tanchel en mi casa con mi hijo, que, bueno, ahora tiene 28 años, pero cuando era un niño muy travieso, y yo decía que no tiene tanchel ninguno. Y ese tipo de expresiones sí, que habría que averiguar. Hay algunas mamalón, que sé de dónde viene. Mamalón. Pero también tiene que ver con Cuba. Ajá, sí. Que son de aquí. Sí. Yo creo que el libro, como decíamos antes, de los personajes, tú has hablado de los personajes de tu familia, pero que lo has retratado de una manera que ya lo hemos dicho, ¿no? Que cada uno se puede ver identificado en ello, ¿no? Y el libro, como decías también, se fija en las cosas buenas, las cosas malas de los personajes, pero se transmite una visión optimista en todo el libro, ¿no? No es frecuente eso mira que ha habido desgracias y que le han pasado desgracias a los personajes que hay aquí, igual que a todas las familias, ¿no? Pero siempre es como en el libro hay una exaltación de las maravillas de la vida, ¿no? De las cosas sencillas. La tía que era cocinera, me recuerdo que hablaba de lo maravilloso que era cocinar y cocinar para los demás y compartir eso. O el que sabe hacer el purero, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo aquí.
Roque. Manolo Chimín, que también hacía puro, y hay una descripción aquí que podría definir a un purero, a un artesano de la seda, sí, a un escritor, o tu visión de la literatura, esa labor de artesano, minuciosa, de trabajar con la palabra, con las historias y conseguir de eso una obra perfecta, ¿no? Porque esto es como ese buen puro que con la mejor capa, con la mejor... no sé, pero que es un libro optimista, no es un libro... Las miserias se ven las desgracias se ven con optimismo, como cuando tu abuelo Anelio regresa y es el día más feliz de la vida en la historia de la abuela Lola, ¿no? Y para él dice, ¿qué carajo? Pues para mí también es el mejor día de mi vida, ¿no? O sea que siempre hay ese optimismo, ¿no? De las cosas esenciales. Hay un periodista de Radio Nacional, se llama Carlos Santos, que me entrevistó y él hablaba de eso, de que yo creo que eso también influyó en que se vendiera el libro un montón. Me hizo una entrevista en el programa que hace Pepa Fernández los fines de semana en Radio Nacional, pero él era el sustituto de ella en agosto y se enteró de que yo era en agosto cuando iba a lo del taller literario del que le hablé y me hizo ir al estudio y me hizo una entrevista. Y entonces él hablaba de eso, que decía que todos están muertos, es un obituario. No sé, es como una relación de muerte, sin embargo, hay mucha vida y es verdad. Pero es que porque tiene que ver también, nosotros los canarios somos muy socarrones y somos muy sufridos, son muchos siglos de estar bailando la cuerda floja, porque es muy difícil sobrevivir en una isla, o ahora estamos interconectados, ahora todas las comunicaciones son mucho más fáciles, más sencillas, pero ustedes piensen, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos vienen viviendo en una isla pequeña, con unos recursos limitados. Te tienes que armar de paciencia y de socarronería para aceptar el destino, porque si no te conviertes en un llorón. Y eso es horrible. Otra cosa, hay muchos libros de este tipo. Bueno, este es un libro muy especial, es muy diferente, pero hay libros en que se cuentan historias y tal, que a veces destilan mala baba, porque son ajustes de cuentas. Podía hacer un ajuste de cuentas con mi abuelo, que me pegaba, que no era el caso mío, pero bueno, quiero decir que muchas veces se escriben libros de estos para sacar a los demonios y ponerlos fuera y golpearlos como los pulpos cuando los sacas del agua. Y este no era el caso. La idea era hacer un homenaje a toda esa gente, pero sin idealizar. Se mitifican porque desde el momento que se convierten en personajes literarios ya pasan el camino de la mitificación, pero no están, no se te caen de las manos. Y por eso, insisto, a la gente le gusta. Y otro detalle es de la fotografía. Hay personajes que están incluidos ahí por la fotografía, porque cuando yo era un muchacho, estaba estudiando en el instituto, cogía la cámara de mi padre, que era una práctica, pero claro, estamos hablando de cámaras de estas analógicas con rollo, ¿no? Y yo me iba y le hacía, solía ir a ver a alguno de estos personajes, a la tía Pura, que es de los primeros que aparece, tío Antonio, que es el que dice este mamalón, Armando, gente que vivía en la zona de Tinuca, que es como una carretera y una calle al mismo tiempo, en la zona alta de la ciudad, y le hacía fotos. Y yo decía, yo en aquel momento todavía no había decidido ser narrador, pero sí escribía poemas. Yo decía, aquí hay historia. Algún día, si yo me hago narrador, puedo, partiendo de esta foto, hacer un libro de narrativa. O sea que realmente la idea es vieja. Narrativa poética, porque hay mucha poesía ahí dentro también. Sí, porque ya lo dice el caballero Bonal, dice,
si tú cuentas una historia, claro, yo creo que como todo en la vida, hay gente, buenas personas que son narradores, y hay malas personas que son narradores, y hay personas normales que no son ni muy buenas ni muy malas, porque tienen cosas buenas y cosas malas, son narradores. Y lo mismo con los poetas y los directores de orquesta. Von Karajan se afilió al partido nazi y se quedó en Alemania, en Austria, durante el nazismo, y subió. Y hubo otros directores de la misma época que se fueron. Y fueron grandes directores fuera, como Kempler o Giulini, que era italiano, y salió huyendo del fascismo. Pues lo mismo todo, igual que hay gente buena y gente mala, eso es indudable. Tenio Camoneda decía que sí, hay más gente... que también respondía lo mismo que tú, pero al final decía que sí, pero lo que dice él también, el planteamiento de la pregunta también está el hecho de que el carácter, la personalidad, la forma de ser en este caso el escritor, ¿no? De alguna manera se verá reflejado en la obra, de alguna manera, no lo sé. Sí. No, Camilo Cesena era un hombre que no tenía escrúpulos. Es que tú podías haber escrito... Desalmado, y mira lo bien que escribía aquel hombre. Sí, pero tú podías haber escrito este libro en el sentido ese que decías antes del ajuste de cuentas, con cosas de la vida o lo que sea, pero ha sido exquisito en el respeto a la memoria, a tu memoria y a la memoria de las personas. Eso va ya con el carácter. Sí, Por y eso tu carácter está ahí. Tú me conoces, ¿no? Yo soy incapaz de... Por eso. tu padre se murió siendo tú muy joven. Sí. Siendo muy joven, yo no sé hasta qué punto ese libro es una necesidad, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Porque... Yo homenajé a mi padre en un libro que se llama Vigilia, un libro de poemas. Y el último poema, que es un epílogo, que se llama Sueño, es un homenaje a mi padre, que era insomnio. Esto no es tanto un homenaje a mi padre, es un homenaje a todos ellos, a mi abuela, esta mujer. Ya todos habían muerto, ¿no? A todos. Y el libro, yo lo escribí, mi madre estaba viva. Esa es otra norma que me puse. Todos tienen que estar muertos. Todos. Porque ya trascienden a otra realidad, que es la de la memoria. El afecto y la memoria, o la memoria pasada por el afecto. Y por eso tiene la dedicatoria a mi madre, que estaba viva. Y hay un señor, tengo otra anécdota, un señor que me escribe desde Nueva York, un español, que era uno de los jefes de Frontetán. Entonces se ve, él compra el libro, él ve una crítica que le hacen pequeñita en el país, pero bueno. Y hay una cosa en Babelia, que es los libros recomendados, y aparece este libro allí, recomendado. Y así como un hit parade. El primero era el último de Vargas Llosa. El segundo era una escritora irlandesa, no la leí, que murió hace ya unos años. El tercero era este, y el cuarto era uno de Juan José Millás. Y yo digo, la gente se volvió loca. Millás es de la casa. La gente se volvió loca. Entonces, al cabo de varios días, el de Millás aparece de número 2. Y el de la irlandesa lo pasó al cuarto. Eso estaba en una cosa que se llama, no me acuerdo, una sección de... Entonces este hombre ve el comentario y dice, este libro me interesa, lo compra y me cuenta que porque él vive entre Nueva York y Madrid. Entonces va en avión y se le dio el libro en el viaje. Entonces me cuenta escribiendo, me escribe, me dice, él se averigua mi correo y dice, yo me siento en el avión, sale del avión, despega,
me pongo el cinturón, estoy allí concentrado, y me leo la dedicatoria y me emocioné. Se me saltaron las lágrimas. Si no me pregunten por qué. No sé. Su madre vive. Aún lo decía, mi madre vive aún. Y si ya, yo dije, este libro me va a gustar seguro, a lo mejor con un prejuicio bueno. Sí. Aunque yo a leer y le gusta, por eso me llama tanto. Sí, porque cuando lo hiciste, ¿en qué personas estabas pensando? ¿Quién podía leer mi libro? ¿Personas que han tenido determinadas vivencias o en todo nadie en concreto? Porque a veces para llegar a un libro hay que haber tenido vivencias. Bueno, pensaba en un lector, siempre piensa en un buen lector. En un lector como ustedes. Con una edad ya. Un lector como ustedes. Gente a la que le gusta leer y que está dispuesta a entrar en este juego, en un juego, tú le propones una cosa y te vuelves exigente. Pues si no eres exigente, pues lo escribes a la patada. Y por eso tardé tantos años en hacerlo. Como si fuera mi último libro, que no lo es, que lo he escrito más, pero como si fuera lo último o lo único que yo fuera a escribir. Yo profundizando en la idea de Ricardo, que te destacó el tema de la bonomía, y leí una crítica que te hicieron a tu libro, ¿no? Y entonces me extrañó, porque decía que era como una historia como de tragedia, decía, ¿no? Sí, pero yo me quedé así, ¿cómo? Porque me da que creo que cuenta la historia de la botella medio llena siempre, ¿no? Siempre medio llena, ¿no? Y realmente no tenía la sensación, después si lo repienso, claro, si piensa una pareja que se va a Barlovento, a este zapatero, y no hay nadie, la pasa canuta, pues entonces dice, pues igual, pues sí, pero no, me quedé con otras sensaciones de positividad, y ya lo comentaste tú al principio también, pero hay mucha comicidad en el texto, entonces ayuda mucho a la lectura, distiende, un humor. Yo no sé si socarrón o no, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero yo disfruto con los retazos que pones de humor, disfruto un montón con ellos, ¿no? Porque igual están tan normales de la vida. Hay que ponerlo para... Cuando dice que llega a Barlovento un zapatero donde el diablo perdió los zapatos. Algo así era, ¿no? Ese tipo de... No, yo me estaba acordando del retrato que hago de esas tres mujeres, tía Julia, a la que se le ha ido a la cabeza, Rocío y Lola. Había que enfocarlo con humor, porque si lo enfoca muy gravemente, aquello que dos señoras solteras que viven con su madre, se le ha ido a la cabeza y tal. Entonces hay que buscarle un puntito respetuoso. Sí, claro. Pero que al mismo tiempo hay gente que la conoció a las 3 y me ha parado por acá y se ríe. Ay, Dios mío, el retrato que se está. Pero luego uno trágico que es el de mi primo Denis. Yo tengo amigos comunes que me ven. Hay uno que se llama Barreto que vive en Tenerife y viene en vacaciones y un día llega por el puente y dice, ¡ay, Dios! Fui a dar con él. Dame un abrazo. Dame un tremendo abrazo. Me emocioné leyendo el texto de Denis, lloré. Me emociona, pero es trágico, pero siempre es trágico porque es alguien que decide vivir la vida, a lo mejor dejándose llevar por esa inocencia de enfrentarse a las cosas sin esa contención, sin esa mesura, sin tal, sino una persona a la que la vida la arrastra porque se entrega a la vida de lleno, ¿no? Me da la sensación a mí esa, y siempre está el vitalismo ahí detrás, ¿no? A mí esa es la sensación que me quedó, aparte de la conmoción que es, porque se veía que estabas tocado tú con ese personaje. La referencia a la frase del Principito al principio. Sí, hay una frase de la inocencia, creo de la inocencia que la tengo ahí señalada también. Bueno, si tú miras el tiempo, también se tienes que volver para ustedes. A mí no se preocupen por mí. Como comprenderán. Yo lo que me parece muy bien, muy grata la charla contigo y
las explicaciones que has dado, en este caso las cuestiones que yo planteaba. A medida que tú has ido conversando también, pues siempre te surgen algunas cuestiones, pero ya antes. A mí me gustaría recordarte, al principio hablabas de tu tío, yo, si la memoria a mí sí que es algo en falla, el que estuvo, con el que no mantenían contacto en la fábrica de puros de tu padre. Sí. Y yo no sé si tú has leído el libro de... Bueno, no es de él, supongo yo que sería que alguien lo escribió por él, Naciancé no mata, ¿te suena? Sí. El señor de la Breña que estuvo en Mauthausen, ¿no? En ese campo de concentración. Él sí estuvo allí y el hermano... Y el hermano también estuvo allí, que se narra la historia que después murió en el otro, en el que llevaban allí a todos los que estaban ya desahuciados, ¿no? En el de Buses. Como hablaba antes de la visión trágica esa que decía en el artículo ese, o en la reseña esa del país, hay una frase que la Piedra dice en la historia de Papá Abuelo Pancho, que dice: la felicidad se alimenta con las escurriduras que quedan de los malos momentos. Esa frase para mí resume un poco el espíritu del libro, ¿no? Que hay malos momentos ahí, pero que siempre hay algo positivo que alimenta la libertad. Hay como una voluntad de superar la adversidad, de voluntad de extraer a la vida las cosas buenas. Es que el libro es un canto a la vida. A las cosas esenciales de la vida. Aunque ya te digo, estaban todos muertos. Era otra de las condiciones que me puse para evitar engorro. Porque alguien vivo me dice, todos quieren que los pintes guapos, perfectos. Porque dicen esto de mí. Yo me imagino de Manolo Chino, mi padrino, y cuento que tenía una querida en San Pedro y tal. Si él está vivo, me dice, no, eso no lo cuento. Aunque él, en esa época, los hombres que tenían querida, a pecho descubierto, a cara descubierta, pero yo me no lo pongo. Y yo ese se lo mandé a la hija. O sea, no, la niña de tal, sí, ese es mi padre. Está retratado como él, único. De hecho hay alguno que te contiene, que es el lío que tuvo con una corista famosa y tal, pero no voy a decir nombre, no voy a decir nombre. No iba a decir el nombre, mi abuelo Pancho. Contaste en algunos casos con los familiares. Sí, que se iba a Madrid. Que contaste en algunos casos antes de publicar con los familiares. Sí, es que no había llegado con los... Por si acaso, para evitar malos tragos. Sí, esa es la historia de mi abuelo Pancho, pero personal. Que se iba a Madrid. Mi abuelo Pancho, dice, yo me acuerdo de ver a tu abuelo Pancho en una verbena del club, una verbena de fin de año, y estaba un grupo de señores mayores hablando, fumando un puro, de pie en un corrillo, y los que hablaban eran médicos y abogados. Estamos hablando de años 60 por ahí, ¿no? En esa época, médicos, abogados, eran, digamos, los señores que tenían autoridad para hablar. Si yo me acuerdo estar ahí, y de repente tu abuelo Pancho empezaba a hablar y se quedaban todos callados, mirándolo, concentradísimo lo que decía. ¿Por qué? Porque lo valoraban porque era un hombre que había salido de la nada y se había hecho su fortuna con el puro. Se compró, sacó dinero con el contrabando y compró una finca y él la sembraba de tabaco. Y luego lo secaba y lo curaba él. Y claro, ahí te ahorras todo tuyo. Y ahí empezó a prosperar y luego él mandaba tabaco a la península, no, porque tabacalera no lo volvía. Mi abuelo también sembraba tabaco en una buena época. Él lo mandaba el paso abajo, ¿no? Sí, las huertas del tabaco, yo me acuerdo Sí, mi abuelo. estar haciendo. Tengo el secadero de tabaco. Secaderos de un mundo tabaco. apasionante. Yo quería coser todo tabaco. Sí. Pues señores, yo no sé, aquí podemos estar hablando tranquilamente, relajados y nos tomamos otra cosa, pero yo no sé si ya por la hora Igual que ese libro corto, pues esto debería ser no demasiado largo para llegar a ese punto que usted desea que
Bueno, espero que hayáis disfrutado del encuentro y os adelantamos que desde Radio Iscagua estamos trabajando para traeros más, porque mejor es imposible. Hasta pronto.